Buenas noches, mi nombre es Karen Caterine Gómez Intriago, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad abierta y a distancia, área sociohumanística, Facultad de Jurisprudencia. El presente video es parte de mi formación profesional en la asignatura Practicum 2, pasantías preprofesionales y de vinculación con la colectividad. El tema que estamos estudiando es la garantía de los derechos de los jóvenes como grupos de atención prioritaria. Y la normativa que voy a exponer a continuación es la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Los objetivos de la presente son dar a conocer a la ciudadanía en general que los derechos de los jóvenes están protegidos internacionalmente y dar a conocer a los jóvenes cuáles son sus derechos. Dentro del contenido, los temas que abordaremos son los siguientes: jóvenes y derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la igualdad de género, derecho a la integridad personal, derecho a la protección contra los abusos sexuales y el principio de no discriminación. Jóvenes y derechos humanos. En su artículo 2, los estados reconocen el derecho de todos los jóvenes a gozar y a disfrutar de todos los derechos humanos. Además, se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Derecho a la vida. El artículo 9 nos dice claramente que los jóvenes tienen derecho a la vida y por tanto los estados adoptarán medidas de toda índole que sean necesarias para garantizar un desarrollo físico, moral e intelectual que garantice la incorporación de los jóvenes al protagonismo de la vida colectiva con niveles óptimos de madurez. Ningún joven será sometido a la pena de muerte y los estados parte que aún conserven esta pena de muerte garantizarán que ésta no se aplicará a quienes al momento de cometer el delito fueran considerados jóvenes. Este artículo también nos quiere indicar que los jóvenes tienen derecho a una vida libre de violencia, a una vida digna, a una vida con acceso a la educación. Derecho a la igualdad de género. El artículo 6 nos dice claramente que esta convención reconoce la igualdad de género de los jóvenes y declara el compromiso de los estados parte de impulsar políticas, medidas legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad entre hombres y mujeres jóvenes en el marco de igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos. Este derecho de alguna manera actualmente aún es vulnerado. ¿Por qué es vulnerado? Porque actualmente en el siglo XXI y en el año en el que vivimos aún no se aplica de todo la igualdad de género, porque aún se considera que estamos en la época anterior o en el siglo anterior, que las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. Aún sigue siendo así. Aquí en Ecuador, en ciertas provincias, por así decirlo, o en ciertos hogares, y también internacionalmente en otros países las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Derecho a la integridad personal. El artículo 10 nos indica que los estados adoptarán medidas específicas de protección a favor de los jóvenes en relación con su integridad y seguridad física y mental, así como contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este artículo nos indica claramente que los jóvenes tienen derecho a una integridad personal libre de violencia y libre de discriminación. Derecho a la protección contra los abusos sexuales. El artículo 11 nos dice claramente que los estados tomarán todas las medidas necesarias para la prevención de la explotación, el abuso, el turismo sexual y de cualquier otro tipo de violencia o maltrato hacia nuestros jóvenes,
Además, promoverán la recuperación física, psicológica, social y económica de las víctimas que de alguna manera hayan sido afectadas o violentadas. Cabe recalcar que este artículo también está amparado o está protegido dentro de nuestra legislación y es sancionado con cárcel en el Ecuador. Tenemos entre estos delitos está el estupro, violación, el abuso sexual, el turismo sexual, la pornografía infantil. Son delitos que son penados dentro de nuestra legislación ecuatoriana. El principio de no discriminación. El artículo 5 nos habla del goce de los derechos y libertades reconocidos a los jóvenes. No admite ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las actitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se vive o los recursos económicos o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social del joven, que pudiese ser invocada para establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y oportunidades al goce de los mismos. ¿Qué quiere decir este principio? Que no debe existir ningún tipo de discriminación en nuestro país ni internacionalmente, porque seamos ricos, seamos pobres, seamos de cualquier religión que seamos, todos tenemos los mismos derechos, todos valemos por igual. Y por eso no debe haber ninguna discriminación. Al contrario, debemos promover el respeto, la igualdad de oportunidades para todos. Como conclusión, tengo que los derechos de los jóvenes no solo están protegidos internacionalmente, sino también se encuentran amparados constitucionalmente en la Constitución de la República del Ecuador. Y la falta o afectación a alguno de estos derechos es penada aquí en nuestra legislación ecuatoriana. Muchísimas gracias.